Estimadas estudiantes, muy buenas noches con todas y todos. A través de este video quiero explicar brevemente cómo van a trabajar el análisis de la entrevista. Ya, para trabajar la entrevista, ustedes van a utilizar el mismo formato de hojita que yo les envié tanto para encuesta como para ficha de observación. Ya ustedes van a abrir ese archivo y sobre ese archivo van a trabajar porque ya tienen el encabezado. Yo lo que he hecho es tomarme una entrevista del estudiante Milen Hidalgo y a su vez he copiado el encabezado que consta en la hojita que ustedes ya tienen para ficha de observación y encuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo he tomado? Solo el inicio, que dice, para el desarrollo de esta investigación se aplicaron varios instrumentos para recoger y seleccionar información sobre el objeto de estudio. Entre los instrumentos aplicados consta ficha de observación, encuesta dirigida a los docentes, encuesta estandarizada para los estudiantes y la entrevista dirigida a la madre de familia. A continuación se presentan los resultados del instrumento de entrevista, el mismo que está constituido por 5 preguntas. Dice aquí, yo le puse esto como ejemplo, pero podemos tener por 10 preguntas, por 20, por las que ustedes tengan en su instrumento de entrevista. ¿Ya? Este sería el encabezado que ustedes ya lo tienen en la hojita que les pasé para encuesta y ficha de observación, que ustedes van a tomar ese archivo y cambian los datos con lo que corresponde. Nos quedaría una introducción como esta de aquí, muy sencilla, muy básica. Ahora, voy a quitar esto de acá y lo voy a poner hacia abajo porque solo quería indicar a través de eso cómo es el encabezado que ustedes ya lo tienen. Por ejemplo, aquí tengo yo las preguntas. En este caso, el trabajo del estudiante Mirlen tiene 12 preguntas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La entrevista no tiene ninguna otra cosa que ser transcrita. Nosotros requerimos transcribirla. Entonces, aquí hay una pregunta que dice, pedagógicamente en la escuela, ¿qué acciones usted ha observado que realiza la docente para garantizar el aprendizaje de su hijo? Y aquí nosotros tenemos una respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A continuación del encabezado, nosotros vamos a ir transcribiendo lo que la madre o el padre o el familiar contestó. Si es que lo tenemos escrito, con esfero lo transcribimos. Si lo tenemos grabado en audio, lo transcribimos, ¿ya? Entonces, a continuación se presentan los resultados del instrumento de entrevista, el mismo que está constituido por 5 preguntas. La primera pregunta está enfocada en conocer las acciones pedagógicas que el docente realiza en la escuela para mejorar el aprendizaje del niño. Al respecto de este tema, el padre de familia, la madre o el familiar, como ustedes tengan, manifiesta y ponen lo que está anotado aquí. Evidentemente, ustedes van a meter un poquito ahí su mano para mejorar la redacción, para que esto quede más claro. ¿Ya? Entonces. A continuación se presentan los resultados del instrumento de entrevista, el mismo que está constituido por 5 preguntas. Eh, la primera pregunta está relacionada con lo pedagógico e intenta dar a conocer cuál es la forma de trabajo del docente para mejorar el aprendizaje del estudiante. ¿Ya? Aquí yo tengo la pregunta. Evidentemente no la pongo como una pregunta para darle mejor redacción. Entonces, pero hago alusión sobre qué está enfocada esa pregunta. La primera pregunta está relacionada con lo pedagógico. Intenta dar a conocer cuál es la forma de trabajo del docente para mejorar el aprendizaje del estudiante. Yo planteo esto como ejemplo, pero no significa que todas van a tener lo mismo. Ustedes adaptan de acuerdo a la información que tengan. ¿Ya? Punto. Con respecto a este tema, el padre, voy a imaginar que aquí es un padre, el padre de familia manifiesta que, ya, no le ponen 2 puntos, nada. Ustedes aquí siguen escribiendo lo que manifiesta el padre o la madre o el familiar. Una vez que usted manifiesta lo que esta persona menciona, la lee nuevamente y verifica que eso que tal vez el papá no lo escribió se comió, qué sé yo, una L, no le puso una comita, usted le agrega donde corresponda para mejorar la redacción.
punto aparte. Y continúa con la siguiente pregunta. Siguiente pregunta dice, desde su punto de vista, ¿las consignas que la docente proporciona en las tareas a su hijo son claras, fáciles de entender para él o necesita su ayuda? ¿Ya? Y continúo. Dentro de esta entrevista, un tema que se abordó estuvo enfocado en conocer si el estudiante al momento de realizar sus tareas, vamos a ponerle así, sus tareas, requiere de apoyo debido a que las explicaciones del profesor o las consignas pueden resultar confusas, confusas. ¿Ya? En relación a esto, el padre manifiesta que, voy a corregir aquí ya, manifiesta que, me invento yo, que el niño trabaja de manera autónoma porque las indicaciones que le proporcionan en clases son adecuadas y comprensibles. Punto. Tiene ya dos. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice? Usted ha observado que las tareas que se le envían a su hijo están orientadas a desarrollar las habilidades y destrezas que él posee. ¿Me puede comentar cómo son estas actividades y si a él le gusta realizarlas? Entonces, continúa. Em, en las preguntas de la entrevista, también, también se aborda el tema de las habilidades y destrezas del estudiante, del estudiante. El padre de familia del estudiante. Aquí le voy a poner una coma. De familia señala que el docente, cuando realiza el proceso, me invento, de enseñanza-aprendizaje, procura aprovechar las habilidades y destrezas que el niño posee, como por ejemplo, al niño, me invento yo ya, se le facilita hablar en público. Por tal razón, el docente constantemente realiza, pongámosle, organiza actividades que le permitan al niño comunicarse con el resto de sus compañeros a través de la palabra. Bueno, ya. Y así usted va a hacer su entrevista. ¿Qué es lo que tenemos? Encabezado, que es el encabezado que ustedes ya tienen en la hojita que yo le subí a Elsa para la ficha de observación y la encuesta. Usan el mismo encabezado, yo aquí eso voy a marcar de color rojo el encabezado, ¿ya? Ese encabezado ustedes lo usan, pero adaptan y cambian y dicen que esta es ya entrevista. Una vez que usted tiene el encabezado, empieza a presentar la transcripción de las respuestas que hay en la entrevista que usted planteó. Y dice, a continuación se presentan los resultados del instrumento de entrevista. Allá, aquí, encabezado. Luego seguimos con el encabezado. ¿Ya? Y hasta aquí está el encabezado, mencionando de qué se integra esa entrevista. Aquí dice 5 preguntas. Y empieza ya la primera pregunta.
La primera pregunta está relacionada con lo pedagógico. Intenta dar a conocer cuál es la forma de trabajo del docente para mejorar el aprendizaje del estudiante. Con respecto a este tema, el padre de familia manifiesta que, ¿qué hace? En su entrevista usted revisa qué puso y anota. Adecua la redacción, mejora para que no haya faltas ortográficas ni errores de puntuación. Perfecto, lo hace. Una vez que contesta la primera, continúa. Dentro de esta entrevista, un tema que se abordó estuvo enfocado en conocer si el estudiante al momento de realizar sus tareas requiere de apoyo debido a que las explicaciones del profesor o las consignas pueden resultar confusas. En relación a esto, el padre manifiesta que el niño, que hay un error de escritura, que el niño trabaja de manera autónoma porque las indicaciones que le proporcionan en clase son adecuadas y comprensibles, ¿ya? Y así continúa con la tercera. Nosotros no tenemos aquí anotadas las preguntas literalmente, sino que las hemos parafraseado y contestamos las respuestas que los padres o familiares dieron. Ya, mire, aquí incluso tenemos que se aborda el tema de habilidades y destrezas, pero en la respuesta yo doy a conocer cuál era la pregunta. ¿Ya? Para variar un poquito la redacción y que no sea tan literal, pregunta, respuesta, ¿ya? Sino un poquito más grato, más agradable de leer esa análisis e interpretación de la entrevista. Una vez que usted culmina con todas las preguntas, simplemente finaliza. ¿Ya? Ahora, vamos a suponer que usted tiene preguntas relacionadas con lo pedagógico, otras preguntas, qué sé yo, relacionadas, me invento yo, con la autonomía del estudiante. Agrupe por bloques todo lo que es pedagógico primero, todo lo que es, qué sé yo, lo social segundo. No importa que no esté en el mismo orden de las preguntas que están dadas, como están establecidas así en el formato. Vamos a suponer, yo me invento que la 4 me invento, ¿ya? Que la 7 y la 9 están relacionadas con infraestructura, me invento yo. Entonces las agrupo y solo contesto esas. Ya, vamos a suponer que la 11 y la 10 vueltas están relacionadas con pedagógico. Las agrupo y contesto eso, ¿ya? Y si no tienen ninguna relación, pues no se preocupe, siga este ejemplo como el que está aquí, ¿ya? Procurando que la redacción sea comprensible, sea sencilla y que no nos llenemos de altísimo texto redundando, sino que seamos lo más concisos posibles. Si por cada párrafo yo puedo presentar información de dos preguntas, perfecto, mucho mejor. Si no, no se preocupe, pero siempre vaya cuidando que hayan varias oraciones, párrafo siguiente y colocando de esta forma. ¿Ya? Y así usted va a hacer la entrevista. Esto yo no les voy a enviar porque ustedes ya lo tienen. No les voy a enviar como decir este ejemplo de aquí. No, porque esto es un ejemplo ficticio que no se va a adecuar a ninguno de sus entrevistas por la diversidad de entrevistas que tenemos. Sin embargo, la forma en que usted va a trabajar ya está dada en este video. Usted lo va escuchando y lo va ejecutando. Lo que usted ya tiene es esto a través de la hojita, insisto, que yo le pasé a leerse. Úsela y adáptela. Y aquí vea el video y vea cómo está ahí redactado y usted adecue sus datos a esta forma de redacción. ¿Ya? Esto con respecto a la entrevista. Voy a dejar de compartir pantalla porque nosotros también tenemos un documento estandarizado. Yo voy a aprovechar la información de sus compañeras. Por aquí, por ejemplo, tengo un trabajo que ya está prácticamente finalizado en cuanto a todas los análisis, a todas las tabulaciones. Y discúlpeme, señorita, cuando hay que use su trabajo, pero está este trabajo ya avanzado. Ella ya solo está haciendo la redacción porque ha avanzado con todo de una sola y eso ha sido como muy bueno y lo ha hecho desde su autonomía, desde su criterio también y lo ha hecho muy bien, ¿ya? Voy a compartir pantalla del trabajo de su compañera, compartir, ¿ya? Y nos encontramos aquí con un documento estandarizado, ¿ya? Ahora, los documentos estandarizados ustedes los conocen, ustedes manejan, ustedes los eligieron y los pusieron porque ya los conocen en la utilidad que estos documentos tienen para ustedes. Y los documentos estandarizados vienen con sus escalas valorativas y con su forma de tabular. Por ejemplo, aquí su compañera me presenta uno que se llama inventario de estilos parentales.
y la forma de tabulación ya está dada y tiene aquí las respuestas que hacen, bueno, identificar a los participantes de la investigación como democráticos, autoritario y permisivo, ¿ya? Pero ella conoce el instrumento que aplicó y tiene la autonomía de poder hacer los análisis y resultados de su documento estandarizado. Entonces aquí yo no les puedo proponer como una forma homogénea de valorar el documento estandarizado porque son diversos y cada uno se adecua a las circunstancias de cada documento que ustedes lo conocen. Sigan la forma de tabulación establecida ya en ese documento que ustedes están manejando y ya hagan la tabulación. Aquí yo sí no les doy ningún tipo de indicación porque la indicación se corresponde con lo que ustedes ya conocen de este instrumento. Ella, por ejemplo, acá tiene una escala de agresividad. Igual, ella ya sabe cómo está organizada, sí, a veces no, saca el resultado y de acuerdo a lo que ella puede medir, se ubica con una agresividad media a los participantes de 23 a 46 puntos, significa agresividad media, ¿ya? Entonces aquí yo sí les solicito que ustedes que conocen sus instrumentos empiecen a hacer el análisis de sus documentos estandarizados porque estos son diversos y cada quien maneja esta información, ¿ya? Lo que ya nosotros tenemos, encuesta, ficha de observación y entrevista. Eso sí yo los voy dirigiendo así de manera muy cercana porque no precisan una regla para la valoración, una regla estrictamente aplicable, como sí los estandarizados, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Lo que sí para los estandarizados, igual para presentar los resultados, usted va a seguir recurriendo a la hojita del ELSA que yo le compartí, donde tenemos el encabezado. Igual, usa el mismo. Para el desarrollo de esta investigación se aplicaron tales cosas. A continuación se presentan los resultados del instrumento. Ya no va a ser entrevista, sino eh, el nombre que este instrumento tenga. Por ejemplo, el de la señorita Condoy se llamaba escala de agresividad, del instrumento escala de agresividad, ya del instrumento inventario de estilos parentales. El nombre que este documento ya tenga. Ese encabezado sí lo van a usar para ya presentar los resultados. Los resultados de el documento estandarizado sí tienen que venir en tabla y en gráfica, ¿ya? Tienen que venir en tabla, en gráfica y evidentemente el texto abajo. El documento estandarizado, insisto, entonces va a tener tabla, gráfica y la redacción al final. Ya voy a dejar de compartir y eso era lo que yo les quería mencionar en este video. Lo voy a subir al ELSA y por favor empiecen a ejecutar.